Bueno, yo les voy a hablar sobre un artículo de investigación que se realizó en la zona de China, exclusivamente en, en una vereda que se llamaba Jinzhou. Bueno, esta es una investigación que hicieron sobre la contaminación de antibióticos en las explotaciones ganaderas que se encuentran en la zona cerca a una zona de embalse. ¿Y cuál sería la densidad espacial, la distribución de la fuente y la evaluación de riesgos de dicha contaminación proveniente de las ganaderías hacia el agua del embalse? ¿Qué se realizó con esta investigación? Se llevó a cabo mediante unas muestras, tuvo un total de 1.138 muestras, de las cuales 70 fueron de explotaciones ganaderas, exclusivamente 38 granjas porcinas, 23 granjas bovinas y 9 granjas de gallinas ponedoras, que estaban alrededor de la infraestructura del agua del embalse. Se monitorearon 45 tipos de antibióticos y 5 diferentes clases de dichos antibióticos. Las muestras que se tomaron, que hablé anteriormente que eran 1.138, eran de estiércol, de aguas residuales, de muestras de suelo, de muestras de pienso y muestras de agua. Y las muestras se distribuyeron a todo el distrito de la zona cerca al agua del embalse. Bueno, ¿qué se quería llevar a cabo con este tipo de muestras? Era que cuáles serían los resultados que iban a arrojar dichas muestras en cuanto a cuál sería la concentración para determinar la contaminación de antibióticos. Entonces, ¿ellos qué fue lo que hicieron? Ellos para determinar eso tomaron las muestras exclusivamente pues del estiércol, donde encontraron que, por ejemplo, había un grado de concentración de oxitetraciclina, siendo el antibiótico pues más prominente. También encontraron que se encontraba más que todo en muestras de estiércol de gallinas, luego seguido de estiércol de porcino. Bueno, este estudio no quería evaluar o no se basó en el grado de contaminación por la concentración del antibiótico, sino lo que hizo fue una conversión de acuerdo a la densidad de los antibióticos por el ganado. Es decir, el factor evaluador que tuvo en este caso el artículo fue evaluó el grado de contaminación de acuerdo a la explotación ganadera. Entonces lo que hicieron fue hacer una conversión. ¿Qué hicieron? Realizaron un estándar de coeficiente de conversión de las diferentes especies ganaderas en el país, de acuerdo con los cálculos producidos de los residuos que generan esas explotaciones ganaderas. Más o menos se basó en que la conversión era, o bueno, equivalía a que, por ejemplo, un ganado, o bueno, una explotación ganadera de leche, o un solo animal equivalía a 10 cerdos. 30 gallinas iban a equivaler a un cerdo y 60 pollos de engorde iban a equivaler a un cerdo. ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Bueno, esta manera lo hicieron de acuerdo a que era la forma más concisa y real de la situación económica que vive China, de acuerdo a que el animal que ellos más producen y que más consumen es el cerdo. Entonces iban a encontrar que la densidad más grande que tenían era de las explotaciones porcícolas, de acuerdo a que era el animal que pues generaba más explotación, sobre todo en la zona y pues en el país. Entonces, para que fuera un artículo que adentrara cuál sería la realidad que ellos generan en cuanto a su contaminación, tenían que hacer ese equivalente entre los cerdos, o bueno, iba a ser el factor evaluador, la cabeza de ganado porcino, a diferencia del ganado bovino o del pollo o la gallina ponedora. Adicionalmente, se evaluó que, o bueno, se evidenció que, por ejemplo, las toxitetraciclinas, las clorotetraciclinas y las tetraciclinas fueron los antibióticos de mayor riesgo ecológico que se encontraron en los ambientes cerca a la zona del embalse. Que encontraron que no era un riesgo para generar un coeficiente de peligro o un riesgo cancerígeno. Entonces, por lo tanto, el agua del embalse sí tenía concentración y sí se encontraban residuos de antibióticos, pero no era lo suficiente como para que amenazara la vida de la salud humana de la población que estaba en la zona. Por otro lado, se dieron cuenta de que los residuos de antibióticos sí generaban dichas contaminaciones, pero que a diferencia de que la zona es una zona distrital y es una zona que es residida por niños, por mujeres embarazadas, por ancianos, pues no generaba un efecto pues en salud pública y que su resistencia sí iba a estar ligada a la salud humana y la salud animal, pero el riesgo podría llegar a ser a largo plazo, pero hasta el momento no era un riesgo alto que generara pues la contaminación de las aguas del embalse. Básicamente de eso era que se trataba
el estudio que quería resaltar, que ellos no querían ser el evaluador, o sea, no querían que el factor evaluador sea la concentración del antibiótico en el agua, sino cómo sería de acuerdo a las explotaciones ganaderas. Primero porque era un estudio más innovador y segundo porque se acercaba más a la situación económica y sería algo más conciso y realista de acuerdo a los ejercicios encontrados en las zonas, bueno, en las diferentes explotaciones de ganadería de China.